Movido por ese mismo poder, el ser humano cree que por el hecho de tener una posición social, una raza, un color de piel o una creencia, cree que puede destruir a los que están más abajo o son diferentes, sin aparente argumento ni uso de razón. Un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración. Nos han condenado a vivir en la opresión, malviviendo sin aparente dirección hacia dónde caminar. Ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos a analizar. Muy buenas tardes, amigos. Nos encontramos otra vez más aquí en un programa en vivo y en directo a través del canal de YouTube de Cristian Ceballos, Tu Propio Camino, el canal de Escuela Ética, Escuela de Talentos Iniciáticos y Capacidades Aplicadas. En unos minutitos más estamos con nuestro invitado del día de hoy, Carlos Delfino, con quien me he puesto en contacto gracias a otro amigo que es Luis Palacios de la Caja de Pandora, y estaremos abordando el tema del Cristo histórico. En un minutito más él ya llega al directo y estaremos en contacto. Mientras tanto, quiero aprovechar para hacerles algunas invitaciones y comentarles alguna información respecto a las actividades que estamos realizando. A ver, primero, invitarte obviamente a que te suscribas a este canal, que compartas este video y todos los videos que encuentres en este canal, que son más de 350, que le des un me gusta. Después invitarte a que visites la página de tupropiocamino.org, www.tupropiocamino.org, ya que está totalmente renovada y vas a encontrar un diseño mucho más ameno, amigable, con más información. Así que bueno, invitarte a que te suscribas además al boletín de información semanal que enviamos, en donde vas a estar recibiendo todas las noticias que emitamos a través de ese medio. Otra invitación que quiero hacerte es para este próximo 13 de febrero, año 2016, en donde estaré realizando un taller, modalidad virtual, así que podés participar desde cualquier rincón de este planeta, respecto al tema de la pareja en la nueva era, la relación en los vínculos conscientes. Así que ahí tenés otra invitación. Para información de este taller, pues me escribís al mail que ves aquí abajo, contacto@escuelaetica.org, o a través de las redes sociales o de la página web, está el link para que puedas inscribirte al taller virtual. Otra información que quiero contarte, obviamente, es del libro más reciente que he editado. Acá lo tengo por aquí, es El secreto de Prometeo, por si aún todavía no lo conocías, mostrártelo, está a tu disposición a través de la tienda de Amazon. Es un libro en donde está escrito desde la teoría, la filosofía y la práctica, todos los pasos a seguir que el hermetismo te brinda para tu transformación personal. Acá 222 páginas, en donde vas a encontrar bastante información con que entretenerte respecto al tema de la transformación personal y cómo generar en vos ese despertar de conciencia. También contarte respecto de los viajes que voy a estar realizando durante este año 2016. Voy a estar en Chile, voy a estar en México, en España, donde ya hay encuentros armados. Por lo general son 2 al año. Así que bueno, para que vayas teniendo información, si te interesa que nos encontremos personalmente, también lo vas a poder hacer por esa vía. Aprovecho para enviarle un gran saludo a las personas que ya nos están acompañando, a María Yolanda, que ya viene siguiendo a la pista el rastro de los videos en directo. Estuvo hace un ratito conmigo y junto a José Luis Palacios en el directo que hicimos en el canal de la Caja de Pandora. Enviarle un gran saludo a mi esposa que está por aquí, la estoy viendo, a Claudia, que me está acompañando desde su oficina, un gran saludo. También un gran abrazo para Sogro, para Matilde, que ella también nos acompaña siempre, además participa en las actividades que realizamos en Escuela Ética, para Pedro Sánchez, para John Borgo, Lola López, Jennifer Mejía, Beni Esquinas, etcétera, 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 y todas las personas que tienen la amabilidad de estar acompañándonos. Pero bueno, todo eso era para contarte un poquito entonces el panorama general de las informaciones, las actividades que estamos realizando. Pero el tema que hoy nos atañe es el Cristo histórico. Y para eso tengo a alguien que me acompaña, tengo muy buena compañía.
me refiero a Carlos Delfino, a quien ya voy a pasar a saludar, en donde vamos a estar recorriendo ese caminito para tratar de desvelar esa figura que nos llega tanto desde la mitología como desde la religión y desde la historia, que se llama Jesús, que se llama Cristo, y tratar de entender entonces qué sí te conviene tomar de todo eso y qué no, en pro de tu transformación personal y despertar de tu conciencia. Desde Veracruz, México, está Carlos, a quien le envío un gran saludo. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Argentina, Buenos Aires, y un honor, un placer estar en tu programa, de estar en tu canal. Y bueno, me hiciste estudiar un montón, hermano. Pero tenía varias dudas y me sirvió mucho para aclararlas. Esto de la historicidad de Jesús es un tema que está cada vez más en boga. Hay muchos investigadores, no improvisados, sino muy serios, que están negando la existencia de Jesús como personaje histórico, ¿no? Y bueno, aquí estoy a tus órdenes. Bueno, te agradezco que hayas tomado la invitación a encontrarnos. Siempre es bueno conocer buenos amigos y afianzar buenas amistades, buenas alianzas. Eso es al fin y al cabo lo que desde esta manera de relacionarnos, vincular desde un lugar distinto es lo más lindo. Porque al fin y al cabo, como digo siempre, quienes tomamos la decisión de, como en este caso, ponernos frente a una cámara y aprovechar las redes sociales para transmitir un mensaje, es una linda oportunidad para compartir lo que por nuestra propia experiencia pues vamos cosechando, digamos. Como también digo siempre, acá lo que se trata es de un mensaje y no del mensajero. Eso es importante, la información no tiene dueños, ni amos, ni esclavos, sino que simplemente es una información que si vibra con vos la tomás, si no vibra con vos no la tomás. No se trata ni de un dogma, ni de una cuestión científica, sino simplemente de tratar de compartir la experiencia personal de cada uno de nosotros. Y para entrar en tema entonces, Carlos, si te parece, hacemos un poquito justamente de empezar a plantear el tema de por qué hablamos de un Cristo histórico. Sería como quizás el punto para abordar el tema, ¿no? Porque en realidad lo que conocemos de Cristo desde pequeños, y más que nada estando inmersos en una cultura occidental, no es el Cristo histórico, sino un Cristo totalmente embestido de religión, digamos, ¿no? Así que si nos vemos en la necesidad de hablar de un Cristo histórico, la primera pregunta es ¿por qué? Justamente los que abordan este tema hacen eso para separar las creencias, la fe de las personas, que cada uno tiene la suya, y eso se respeta por sobre todo, de la persona de Jesucristo como hombre que caminó en esta tierra, ¿verdad? Entonces cuando uno se pone a estudiar y se pone a leer a esos autores, a esos investigadores, que no, vuelvo a repetir, no son ningunos improvisados, sino que gente con mucha experiencia en investigación, ellos hablan de la historicidad de Jesucristo, y la pregunta es, ¿existió como hombre o fue un invento del Imperio Romano porque le convenía a Constantino, porque le convenía a tal o cual emperador? Yo elegí dos temas, así, los voy a dar bien rapidito. Uno es el sincretismo que hay entre la figura de Jesús, de Jesucristo, y otros profetas u otros personajes históricos, que es muy definida. Ese sincretismo yo lo sabía y lo veía viendo desde hace más de 20 años cuando estudié teología. Yo, además de filosofía, estudié teología. Y yo ya lo venía viendo. Por ejemplo, recuerdo que en el seminario todos sabíamos que Jesús no nació un 25 de diciembre, ¿no?
y nadie se inmutaba por ese elemento. Ya sabíamos bien que el 25 de diciembre no fue la fecha de nacimiento de Jesús, sino que tenía que ver con cuestiones paganas, ¿verdad? Entonces la primera figura que aparece en esto del sincretismo es Constantino, que mira qué interesante, la mayoría de la gente cree que Constantino se convirtió al cristianismo y que por eso realizó esa amalgama, digamos, esa mezcla entre la figura de Jesús y los dioses que se adoraban en el Imperio Romano. No fue así nunca. Constantino jamás se convirtió al cristianismo. Lo bautizaron en su lecho de muerte, yo no sé si estaba consciente o ni siquiera supo lo que le hicieron, pero toda su vida Constantino fue un sumo sacerdote, mira lo que te digo, un sumo sacerdote del culto al sol invicto, que era un culto que reunía a todas las deidades romanas, y del culto a Mitra, que específicamente él era, digamos, su dios personal. Pero, como en esa época ya había 7 millones de cristianos, dentro de los 50 millones de habitantes más o menos que se podían contar en esa época en Roma, era, digamos, una cantidad muy importante. A él le convenía políticamente estar bien con los cristianos, ¿verdad? Incluso recuerda que en aquella época el Imperio Romano se había dividido en el Imperio de Oriente, el Imperio de Occidente. Bueno, Constantino era del Imperio de Occidente. Y entonces en el 313, lo que sí hace Constantino es un edicto que lo firmó junto con Licinio, que era el emperador de Oriente. Y ese edicto le daba libertad de culto a todos, no solamente a los cristianos, a todos. Y permitía que los cristianos realizaran sus cultos de manera pública, cosa que antes no podían hacer, ¿verdad? Esto comenzó a generar, por supuesto, una cantidad de simpatías entre los cristianos y Constantino, pero quiero decir y dejar muy claro que la religión cristiana no fue la religión del Imperio Romano hasta el año 380, donde ya no era Constantino el emperador, sino era Teodosio. Eso es muy importante aclarar. Pero Constantino hizo una cantidad de cosas. Por ejemplo, mantuvo el calendario festivo que había en Roma. ¿Y por qué hizo esto? Porque si bien le convenía estar de parte de los cristianos, pero los cristianos no eran la mayoría, y justo en la época de Constantino había grandes problemas políticos. Fue una época que se llamó la época de la anarquía, de la ingobernabilidad. Cualquier similitud con la realidad actual es mera coincidencia, pero era una época de ingobernabilidad, hasta se hablaba de inflación, fíjate, se hablaba de inflación, o sea, nada nuevo bajo el sol, pero hasta la agricultura, la industria, el comercio y el sistema esclavista, el sistema de los esclavos, que era muy importante para todo eso, se estaba viniendo abajo. Entonces, las festividades que había, una de las más importantes, era precisamente una que le decían la fiesta de los esclavos, pero se llamaban las Saturnalias, en honor al dios Saturno. Esa fiesta duraba toda una semana antes del 25 de diciembre, ¿verdad? Coincide con el solsticio, acá en el hemisferio norte, en el solsticio de invierno, y terminaba el 25 de diciembre con una fiesta muy especial donde se celebraba el nacimiento del sol invicto. O sea, es cuando los días empiezan a ser más largos aquí en el hemisferio norte, y entonces
se festejaba el nacimiento del sol invicto, que estaba personificado en el dios Mitra. Ahora, si tú le quitabas eso a los esclavos, que lo estaban esperando todo el año, y decía, ¿cuándo llega diciembre? ¿Cuándo llega diciembre? Porque estaban toda una semana de pachanga, como se dice acá. Salían a las calles, bailaban, se intercambiaban regalos, hacían un juego que era, se ponían la ropa del amo y ellos hacían de amo y el amo hacía de esclavos y se intercambiaban los roles y los hijos se vestían de padres, intercambiaban los roles padres e hijos. Era muy divertido, si no podía sacar eso. Así que dejó como el nacimiento, como la natividad, como la Navidad, el 25 de diciembre, de ahí sale la Navidad, de las Saturnalias y del nacimiento del sol invicto. Entonces, ¿qué pasaba mientras alrededor, por allí? Bueno, en otros lugares como Egipto también empezaron a haber cambios en los cultos y se enfatizó mucho en el culto a la Trinidad Isis, Osiris y Horus, mucho más que antes. Se dejaron todo el panteón que tenían de dioses y se enfatizó mucho en Isis, Osiris y Horus. Una Trinidad que se podría rastrear hasta Babilonia, pero eso sería otro tema, y tal vez más allá de Babilonia, tú sabes, con la Trinidad de Nimrod, Semiramis y Tamuz, que Tamuz también fue un hijo que murió crucificado, resucitó. Bueno, eso de la Trinidad es una cosa que se puede rastrear de muy lejos, y de paso quiero decirte, ahora te lo digo como teólogo, con la Biblia tú no puedes fundamentar la Trinidad. Hay un solo texto apócrifo, que es primera de Juan, la primera carta de Juan 5:7, que es un texto que entró, era como un pie de página, ¿verdad? O como un paréntesis, se le dice el paréntesis juaniano, o el coma joaneum, y que habla de la Trinidad. Es lo único que te habla de la Trinidad en la Biblia, y no puedes tú, y todo el mundo sabe, cualquier teólogo de medio para arriba, sabe que ese texto no se puede usar para fundamentar la Trinidad. Pero esa Trinidad viene de muy lejos, viene de Babilonia, después Egipto. Yo supongo que viene desde antes, desde Sumeria, pero eso ya sería otro tema. En el 321 Constantino promulga el decreto del domingo como día de descanso, pero no te creas que lo hizo por... Domingo significa día del Señor, viene de domini, que es Señor, pero no te creas que lo hizo por Jesús, lo hizo por Mitra, ¿verdad? Y en el 325 el famoso concilio de Nicea, donde por votación se ratifica la divinidad de Cristo. Cristo no es un simple profeta para el concilio de Nicea, es Dios hecho hombre, perfectamente Dios, contra la herejía llamada arrianismo, que decía que era un profeta muy bueno y todo lo demás, pero no era Dios. ¿Ah? Y bueno, y la Pascua cambió también, ya no era más la Pascua del Antiguo Testamento, sino que pasó a ser la Pascua cristiana, que coincidía con la festividad también de Mitra. Ya para terminar un poco con Constantino, te diría que un año después del concilio de Nicea, Constantino mandó confiscar y quemar todos los libros que fueran opuestos a la ortodoxia, o sea, todos los libros heréticos, de los arrianos, pero junto con esos libros, ahí se fueron los libros de autores paganos que hablaban sobre Jesús. Y eso fue terrible, y justamente el gran argumento de los investigadores que dicen que Jesús no existió, es que si uno va al siglo I de nuestra era, no se encuentran ni en los historiadores, ni en los filósofos, ni en los compiladores, ni en los biógrafos, ni en ningún lugar
se encuentran menciones de Jesús. ¿Verdad? Tendría que haber, por ejemplo, en Filón de Alejandría, en Séneca, en Plutarco, en una cantidad de escritores que eran muy famosos, tendría que haber por lo menos alguna alusión, y no la hay. Bueno, yo creo que eso fue a causa de Constantino. Y entonces hay algunos argumentos, como el argumento de Flavio Josefo, se llama el argumento flaviano, que esto lo toman los teólogos cristianos, que son argumentos muy rebatibles, muy fáciles de rebatir. Flavio Josefo fue un escritor judío que tiene un libro que se llama Antigüedades Judías, donde menciona 2 veces a Jesús, pero los que están en contra dicen que esas 2 menciones de Jesús fueron agregados posteriores. ¿Por qué? Porque Flavio Josefo en el año 75 tiene otro libro que se llama La Guerra de los Judíos y no nombra ni a Jesús ni a Juan el Bautista, y porque 20 años más tarde se le ocurre mencionar a Jesús y escribió 30 otros libros que no hablaba de Jesús, y de repente hablaba de pseudomesías incluso, y de repente nombra a Jesús en un estilo totalmente diferente, y ocupa más tiempo en hablar de Juan el Bautista y la presunta rebelión que tanto le tenía miedo a Herodes, que en hablar de Jesús. Entonces, son argumentos muy fáciles de rebatir, todos los que usan los teólogos cristianos. Tanto el de Flavio Josefo, como el de Plinio el Joven, como el de Tácito, como el de Suetonio, que es de risa, porque el de Suetonio dice: los romanos echaron a los judíos junto con Crestus. Y ahí sacaron que Crestus es Cristo, y no. Crestus se ve que era un líder, significa hombre bueno, no tiene nada que ver con Cristo. Bueno. Entonces, yo había traído una cantidad te voy a leer uno, ya que mencionamos a Isis, Osiris y Horus en Egipto. Te voy a traer a leer el paralelismo que hay entre Horus de Egipto, que sería el hijo, y Jesús, ¿no? Horus nació también de una virgen el 25 de diciembre para los egipcios. Tenía 12 discípulos. Lo enterraron en una tumba y resucitó a los 3 días. Le decían el camino, la verdad y el ungido de Dios. O sea, Horus fue el ungido mucho antes que Cristo. Realizaba milagros. Resucitó un hombre en Egipto que se llamaba El-Azar-Us. El-Azar-Us. No sé si te suena Lázaro por ahí. Y el epíteto personal, el sobrenombre de Horus era Iusa, bastante semejante. Y bueno, de donde saqué esto, que es una investigadora que no usa su nombre, sino que usa un seudónimo. Si la quieren buscar en internet, se llama Arcaya S. Menciona como 20. Tú tienes como 20 paralelismos allí. De Mitra, bueno, tienes toda una lista de similitudes entre Mitra y Jesús. Pero vuelvo a repetir, el gran problema fue que en el siglo I, en realidad hubo 2 limpias de libros, hubo 2 quemas grandes de libros cristianos. Una en el 303 con un emperador pagano, Diocleciano, que mandó quemar todos los libros cristianos. Esa fue una. Y la otra fue un año después del Concilio de Nicea, en el 326, con Constantino, que también mandó quemar todas las obras que no fueran ortodoxas, las de los herejes. Allí cayeron también autores no cristianos que escribieron sobre Jesús. Entonces, yo le pregunto a esta gente que niega la existencia de Jesús, de Jesucristo histórico, ¿no se dieron cuenta que hubo 2 emperadores que mandaron quemar todos los libros? Sí, obviamente ni lo mencionaban a Jesús. Y los historiadores romanos
tampoco lo mencionaban, porque corrías peligro. En aquella época corrías peligro. Es decir, enseguida te trataban de sedicioso y ahí ibas al condenado, ¿no? Entonces, por supuesto que no hay. Por supuesto que no hay. Si hubo 2 emperadores que mandaron quemar libros. Hay otras cosas también, y incluso utilizando la misma Biblia, te dicen por allí que San Pablo, Saulo de Tarso, que fueron los primeros escritos de la Biblia, mucho antes que los evangelios, Saulo de Tarso escribió 20 años después de la crucifixión, teóricamente. Pero en las cartas de San Pablo, si tú vas, ahí no se habla ni del nacimiento de Jesús, no se habla de la Virgen, no se habla de los milagros. Parece como que Pablo quería evitar los detalles, y es cierto, los detalles biográficos de Jesús. Es cierto que Saulo de Tarso no lo conoció personalmente a Jesús, eso también es cierto. Pero ¿por qué no menciona los detalles justamente de su mensaje? Bueno, ahí son interrogantes más profundas que las podríamos tratar otro día, porque es mucho más profundo. Ahora, lo que no pueden refutar, ahí sí que lo que no pueden refutar, y esta Arcaia S, ni ninguno de los que están en contra de la historicidad de Jesús puede refutar, fue el gran descubrimiento de 1945 en Nag Hammadi, que fueron los evangelios gnósticos. Ahí se encontraron 12 códices de papiro, forrados en cuero en unas vasijas selladas, y resultaron ser 52 tratados gnósticos, escritos en copto, que es un dialecto egipcio, pero son a su vez copia de escritos más antiguos en siríaco, de Siria. Luego se transcribieron al copto. Y uno de los evangelios en especial, que hasta se hizo una película sobre él, ya sabes cuál es, el Evangelio de Tomás, algunos lo fechan en el año 50 o en el año 60. Y ahí hay 114 dichos y referencias de Jesús que son muy parecidos a los que después aparecen en los evangelios que tenemos, en los 4 evangelios que tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Ahora, el gnosticismo se basa en un tema que tú tratas mucho, en tu propio camino se basa, en la experiencia personal. O sea, acá no estoy diciendo que hay que creer en el gnosticismo, estoy diciendo que justamente a los que persiguieron, que fueron los gnósticos, a los que tuvieron que esconder sus libros, porque si no se los quemaban, ese gran descubrimiento de 1945, eso para mí salva totalmente, y no hay ninguna duda, que Jesucristo fue un personaje histórico, lo digo con todas las letras, lo digo con todas las palabras, y lo digo sin ningún tipo de duda. Ahora, que yo simpatice con el argumento gnóstico de la experiencia personal en comunión con lo que ellos llamaban lo divino, muy aparte de que ellos negaban de que Cristo fue un ser humano, ellos lo que negaban era la humanidad de Cristo. Ellos decían que la divinidad se apoderó de un cuerpo llamado Jesús de Nazaret y después se fue. O sea, no es que Jesús se haya convertido, no. Ellos tenían un argumento totalmente, y fueron muy perseguidos, especialmente por Ireneo, pero perseguidos hasta la muerte. Para ellos no fue una encarnación de la divinidad. Pero tienen cosas muy interesantes, como el verdadero concepto de pecado, hamartía, que no significa pecado y que alguien te tiene que salvar de eso, sino que significa errar al blanco. Y enfatiza mucho sobre la experiencia de la persona que despierta su conciencia, se da cuenta de que estuvo viviendo en el error y comienza a tener experiencias personales que modifican totalmente su vida.
No estoy diciendo, vuelvo a repetir con esto, que hay que aferrarse a una fe gnóstica ni nada. Lo que estoy diciendo es que gracias a los evangelios gnósticos, desde mi punto de vista muy personal, yo estoy seguro de la historicidad de Jesús a pesar del sincretismo. O sea, el sincretismo es un elemento que no lo puedo negar, pero no tendría nada que ver con el mensaje. Hasta ahí lo que tenía para decirte. Bueno, más que interesante. Básicamente, si yo, escuchando con mucha atención todo lo que ibas mencionando, vos fíjate que todo lo que contás, en realidad, de lo que termina dando cuenta, no es del Cristo histórico, entre comillas, sino del nacimiento de la iglesia como tal, de la institución. También, porque en sí. todo eso después es lo que se termina basando es en la creación de la institución. Hay un punto muy interesante en todo esto que vamos recorriendo, que es, bien decías, el Imperio Romano estaba en crisis. Horrible. En crisis. O sea, le había llegado su tequilazo, ¿no? Su efecto tango, ¿no? El efecto tequila, sí. El efecto tequila, el efecto tango, el efecto arroz. Como bien también mencionabas, tiempo atrás ya el Imperio Romano como tal estaba dividido entre el de Oriente y el de Occidente, y no olvidemos la relación histórica que hay entre política y religión, digamos. Entonces, sí, como el Imperio Romano a nivel de poder político, el tener tantos dioses era un problema a esa altura, como en su momento fue un beneficio, en ese momento se había transformado en un problema, porque el nombre de un dios es cuando se arman las revueltas, se arman las sediciones, se arman las revoluciones, etc. Encontraron que como estrategia política lo mejor que podían hacer era unificar a través de un solo dios y con eso unificar al imperio bajo una creencia, digamos, ¿no? Entonces, así fue. Por eso digo que todo ese contexto que vos vas mencionando y que has mencionado este ratito, que aparte está súper interesante, lo que termina mostrando es la creación de la iglesia como institución. Por eso es importantísimo diferenciar el Cristo histórico, el Cristo mítico, o sea, el mitológico, la institución de la iglesia como tal, o la institución cristiana, o en su origen católica, apostólica y romana, y después, bueno, en todas las diversificaciones que ha tomado. Y por otro lado, importantísimo, tu experiencia de tu sentimiento de religiosidad. Porque son como todos los factores que después se terminan mezclando dentro de una misma bolsa y terminan haciendo, bueno, lo que hoy es la religión y creando fanatismos, digamos, ¿no? Porque no hay que olvidar de mencionar que el Imperio Romano, si algo tenía en particular, era una gran estrategia detrás de todos esos movimientos. Y así como la estrategia militar romana, pues era básica. Y voy a concluir esta parte, digamos, de la conversación con una frase que es: el Imperio Romano no murió, se transformó en la Iglesia Apostólica y Romana, digamos. O sea, lo que hoy estamos viendo como Iglesia Apostólica Romana es el Imperio Romano. O sea, es así de simple, así de claro y así de concreto. Digamos, o sea, por eso que sí. Cuando uno habla de estos temas... Hay cosas la verdad que hay cosas que son claras y concretas y que no se pueden negar. Listo, es como tú lo dices. Sí, entre nosotros. Es así. Fue una estrategia lo que pasa es que siguió. Es que lo que suele pasar es que dentro de esa misma estrategia, así como por ejemplo, vos mencionabas el origen de la Navidad, como para ubicar el origen de la Natividad de Cristo o de Jesús, y a partir de ahí entonces utilizar una fiesta que ya estaba con todo el contenido que eso tenía para utilizar ese envión y empezar a simplemente cambiar la figurita y decir, bueno, en vez de adorar a Mitra, ahora vamos a adorar a Cristo, que es una estrategia que la iglesia ha utilizado, bueno, en América es donde más se ve, en cada templo donde había un dios, digamos, natural de las culturas originarias de América, se reemplazó por una iglesia. Por eso
en México, por ejemplo, te encontrás con una iglesia cada 2 cuadras, al igual que en Perú, casualmente los 2 lugares donde en los imperios Inca, Maya, Azteca, etcétera, digamos, ¿no? Porque en cada lugar donde había, es porque hacen fácil, le cambian la figurita. Seguí con tu fiesta, además que ahora, sí. En vez de Viracocha es Cristo, en vez de Quetzalcóatl es Cristo, en vez de es Cristo, bueno. Y lo mismo lo han hecho a lo largo de la historia, digamos. Por eso también se les escapó la perdiz, como se dice, con un tema que tiene que ver con el Cristo histórico, que es, si bien es más difícil, entre comillas, de comprobar, es lo que pasó con Cristo después de la cruz. Entonces, si bien no hay registros históricos, porque inclusive esto lo estaban preguntando en el chat, de ese Cristo histórico, por lo mismo que vos mencionabas, digamos, ¿no? De todas esas purgas, sí hay registros de Cristo luego de la cruz, y esto ya lo he hablado en varios programas, cuando él se transforma, cambia su nombre y se transforma en el sabio Isa, que es cuando vuelve al Tíbet. Ahora después, en todo caso, hablamos para entender por qué decimos vuelve al Tíbet, ¿no? O sea, que es todo un tema en sí mismo. Y de eso se encuentra, es más, de ahí es donde surgen todas las investigaciones que empezaron a principios del siglo 1900, cuando de pura casualidad, así como se encontraron los escritos del Mar Muerto, un tal Notovich, un ruso, va a un monasterio del Tíbet y se encuentra con un montón de textos que hacían alusión a un tal sabio Isa, y que cuando los empieza a leer se da cuenta que ese sabio Isa, o Jesús, era la misma persona. Y ahí empieza todo, y bueno, hay libros muy interesantes de eso, por ejemplo, el de Cristo vivió y murió en Cachemira, de Faber Kaiser, bueno, que hablan no tanto de ese Cristo que nosotros asociamos de los 0 a los 33 años y todo lo que sigue después, sino de lo que pasó de ese Cristo después de la cruz, que como yo ya lo he mencionado, pues no fue más que una estrategia que él utilizó por motivos particulares y personales que tenía que hacer él para resolver algunas cuestiones. Así que digamos que esta parte de todo el encuentro que ya vamos realizando, lo que nos termina mostrando es la creación de la Iglesia como institución, que se apoya, yo digo de una manera muy vil, pero es una estrategia al fin, en tu sentimiento de religiosidad, que es un sentimiento propio del ser humano, para anidar ese sentimiento de religiosidad a una figura, en este caso un Cristo, a la cual se le da dotes paranormales. Vos fíjate que vos mencionabas esto de ciertos textos que son pie de página, que después se terminan transformando en el apoyo de toda una creencia, como es lo que contabas de Juan, y con eso podemos ver varios, porque supuestamente los 4 evangelios, pues digo, supuestamente los 4 evangelios que terminan siendo los evangelios, los sinópticos, o sea que se supone que son igualitos, por eso tienen ese nombre, encontrás que en unos cuentan una cosa, en otro no, en uno hablan del nacimiento, en otro no, bueno, y no hay que olvidar que cuando supuestamente los apóstoles, o sus apóstoles no directos, sino también los apóstoles que difundieron el mensaje de Cristo, tenían que ir a distintos lugares a llevar ese mensaje. Unos que iban para Grecia, otros que iban para Egipto, otros que fueron para Europa, otros que fueron para África, y entonces el mensaje que daban esos apóstoles tenía que estar mimetizado con la cultura a la cual se dirigían. Entonces tenés un ejemplo como los evangelios, o como dicho, como los escritos que van dirigidos a los griegos, en donde tiene que competir ese mensaje de Cristo con Zeus. Y entonces ese Cristo, el mensaje griego de Cristo, termina transformándose en el más espectacular. Es el del nacimiento, el de los milagros, el de las curaciones, el de ese Cristo que parece un Superman. Vas a otro evangelio, como el de San Juan, por ejemplo, que estaba dirigido a otro pueblo, y encontrás un Cristo mucho más gnóstico, ya usando la palabra, donde vos cuando lees los evangelios decís, pero espera, ¿están hablando de la misma persona? ¿No? Y como esto, ves que podemos llegar. Y después, bueno, todo el tema de los evangelios apócrifos, digamos, ¿no? Que la pregunta de siempre, ¿declarado por quién? Porque no olvidemos que
Así como se eligieron 4 y se descartaron un montón, la pregunta de siempre, ¿por qué se eligieron esos 4 y por qué se descartaron ese otro tanto, digamos, ¿no? Te Bueno, lo puedo ya hablé contestar. bastante, por eso, ya hablé bastante, te paso la pelota otra vez. Mira, te lo puedo contestar porque esos 4 evangelios, mucho antes, ya, ya había un canon del Nuevo Testamento hecho por Ireneo, obispo de Lyon, que era el mayor perseguidor de los herejes o de las herejías que los ortodoxos le decían a los que tenían ideas diferentes, ¿no? O sea, para mí el mensaje de Jesús es un mensaje interior. Es un mensaje que apunta a la interioridad. El reino de Dios está dentro de ustedes. Pero eso no les convenía ni al Imperio Romano, ni le convenía a los obispos de esa época, ni le convenía a nadie. Lo que le convenía es un mensaje de exterioridad. O sea, tú tienes que acatar esta regla, acatar esta otra, esto es lo que dijo y esto es lo que dijo, y si tú, digamos, haces las cosas como se te dice que las tienes que hacer, entonces vas a tener acceso a la salvación. Si no, no vas a tener acceso a la salvación. Y además, para tener acceso a la salvación, no te olvides, si tienes que solamente a través de la iglesia, y no te olvides de llevar dinero, porque de qué vamos a vivir, ¿no? Entonces, como no le convenía a nadie, especialmente este Ireneo, se dedicó a perseguir, no solamente los gnósticos eran herejes, el arrianismo fue una herejía, el docetismo fue otra herejía, hay una cantidad de herejías, y ya te digo, desde el siglo II ya había un canon seleccionado por este obispo que era tremendo. Entonces, todos los otros evangelios se dejaron afuera, por supuesto. Es decir, los evangelios que nos llegan hasta hoy son los evangelios que mandó a hacer Constantino. Él mismo pagó 5.000 copias del Nuevo Testamento. ¿Tú sabes lo que era hacer 5.000 copias en aquella época a mano? Si no es como ahora, ¿no? Él mismo, Constantino, mandó a hacer 5.000 copias del Nuevo Testamento y aprovechó la coyuntura para mejorar, entre comillas, esos 4 evangelios y darle todo el énfasis a la ortodoxia cristiana. Entonces, tú vas a ver un mensaje allí. De todos modos, yo creo que el mensaje, de alguna manera, el mensaje o el centro del mensaje, o sea, todos somos uno, que ellos sean uno como tú y como tú y yo, hablando del Padre, somos uno. El mensaje de unidad, el mensaje de interioridad, el mensaje de amor, creo que de alguna manera se salvó. Pero teñido por todo ese sincretismo, que apunta a una religiosidad externa, litúrgica, que no tiene nada que ver con esa espiritualidad que tú llevas dentro y con ese despertar de la conciencia. De paso, ni se hablaba del tema de la conciencia, que yo creo que es el mensaje que Jesús vino a dar, el mensaje correcto, y que de verdad no tienes de dónde agarrarte. Yo creo que hay que deducirlo o justamente realizar una práctica interior para poder llegar a comprender lo que quiso decir Jesucristo, que obviamente fue alguien despierto totalmente, con su conciencia despierta, y en la medida que uno
avanza espiritualmente, en la medida que uno avanza espiritualmente, en la medida que uno va adentrándose en su vida interior, en su mundo interior, va comprendiendo lo que realmente quiso decir. E incluso te acuerdas de pasajes de los evangelios que, por supuesto, se salvaron. A ustedes los van a reconocer porque se tienen amor uno con los otros, porque se quieren. A ustedes los van a reconocer porque se quieren. Bueno, esas cosas quedaron, pero cuando tú te encuentras con otros, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. A ver, ¿y esto? ¿Entiendes? ¿Entiendes cuando hablo de...? Es que todo ese mensaje que vos estás, el mensaje litúrgico, digamos, es parte de la dominación, o sea, todo lo que tenga que ver con el mensaje externo es parte del contenido político que se le agregó al mensaje, para que vos dependas de un otro y jamás dependas de vos mismo, digamos, ¿no? Eso ya a esta altura, pues bueno. Esa es la idea. Es muy claro, digamos, es muy claro. Y vos fíjate, y aprovechando unos comentarios que estoy viendo en el chat, porque es una de las cosas que vamos a ir tratando, que todo ese mensaje que vos hablás de el amor, el contenido del amor en el mensaje de la enseñanza de Cristo, es un mensaje que él toma de la práctica budista. Dentro de la historicidad de Cristo, yo mismo en la descripción del video menciono un poco el recorrido que él ha hecho, digamos, que es lo que se conoce como el tema de los años perdidos, ¿no? O sea, vos calcular, si seguimos la línea religiosa, de los 2 años que él emigra a Egipto, vuelve a hacer una aparición remota a los 12 en un templo, desaparece otra vez y vuelve a los 30. O sea, si tomamos ese contexto desde 33 años, tenés solamente 5 años escritos en los textos. Y todo lo demás lo sacaron. Nada más. Todo lo demás quedó afuera, y en todo ese pasaje, como para ir también entendiendo un poco el mensaje de Cristo, digamos, ¿no? Que vuelvo a decir, él estuvo en la India aprendiendo los Vedas. Porque, y esto ya es otro tema que no tiene que ver quizás directamente con el de hoy, pero algún día quizás lo abordamos, Cristo va a la India a aprender de los Vedas porque quiere aprender no solo el tema de lo que llamamos hermetismo, sino que quiere aprender del lugar de donde surge la raza judía. Y esto es un tema que algún día lo abordamos, pero los judíos como tal, de esas famosas 12 tribus perdidas, hay una que es la que termina emigrando a la India. Bueno, es otro tema que lo vamos a ver en otro momento, si no nos desviamos un poco, pero él va a la India a aprender de ahí. Tiene problemas en la India por todo el tema de que él no estaba de acuerdo con el sistema de castas, y tiene todo un conflicto ahí y tiene que salir corriendo, digamos, vamos a decirlo de alguna manera. Como vemos en la vida, si analizamos la vida de Cristo desde ese lugar, idéntico y no diferente, siempre es perseguido por opinar lo contrario a lo establecido. Tiene que salir de la India, pero a todo esto ya los Vedas los había aprendido, y entonces se refugia, por así decirlo, dentro del contexto budista. Ahí es donde aprende todo el mensaje en relación al amor, que el budismo como práctica expone, y después también, tanto antes como después, está muchos años en Egipto, donde ahí hace su iniciación. Yo esto lo cuento a través de las 7 escuelas de misterio que había en Egipto, en donde Cristo está en cada una, y que la prueba final, por así decirla, que tenían que atravesar, era estar 3 días encerrado dentro de la pirámide. Ya esto suena conocido algo, esto de los 3 días, estar encerrado dentro de la pirámide, dentro de un ataúd, para darle respuesta, bueno, una tumba en ese momento, digamos, un ataúd, para darle respuesta a todos los miedos y vencer literalmente a la muerte, digamos, ¿no? Después de estar 3 días encerrado, que es un ritual de iniciación en el hermetismo, que es lo que vemos en Lázaro, cuando vamos comentando lo que inclusive mencionabas de Horus. Bueno, es un ritual hermético, el tema de estar 3 días encerrado y después resucitar, vencer a la muerte. Y cuando él está en Egipto, que es donde atraviesa esta prueba hermética, es donde él
se pasa a llamar Cristo. Hasta antes siempre fue Jesús. Y acá hay un punto a diferenciar respecto de Cristo, porque hay muchas interpretaciones respecto a qué quiere decir la palabra Cristo, y acá hay que entender lo que no es el ungido, o sea, el que otro lo unge, sino que Cristo en sí mismo es el que se unge a sí mismo. Que eso es lo que Él hace, se unge a sí mismo. A partir de ahí toma su nombre, vamos a decirlo así, de hermético, se transforma en Cristo y vuelve a toda la Palestina, bueno, a hacer lo que ya tiene que ver con su ministerio, que no era para salvar a otro, sino para darle respuesta a sus propias programaciones, digamos. Yo muchas veces digo, si yo en lo particular tengo que resumir la historia de Cristo en un contexto actual para que se entienda, yo siempre digo, Cristo el Cristo histórico es una figura mucho más cercana al Che Guevara que a lo que la religión nos dice. Eso siempre lo menciono, digamos, porque era un revolucionario y tenían intereses políticos, tenían intereses militares. Cristo y sus discípulos andaban armados, esto lo vemos en algunos pasajes que quedaron ahí, que se ve que se les fue la observación, cuando dice, ¿no?, que vendan la capa, sí, las espadas, lo que pasa en el mercado, cuando en el templo, cuando están todos los mercaderes. La prueba más fehaciente es cuando lo entrega, vamos a decirlo así, ¿no? Judas lo entrega, lo traiciona, le tiene que dar el beso y Pedro saca una espada y le corta la oreja, ¿no? O sea, ¿para qué andaban armados, digamos? Está claro que andaban armados, digamos, ¿no? Bueno, y un montón de cosas más. Entonces, eso es lo que tiene que ver más con ese Cristo histórico. Así que, bueno, como para ir cerrando el encuentro, ya hace casi una hora que estamos hablando, bueno, si querés contar algo de esto que acabo de mencionar, pues adelante. Mira, yo creo que esto da para más de un encuentro, ¿no? Daría hasta para... Ya que me invitaste a tu canal, yo te voy a invitar a mi canal. y yo creo que esto da para mucho, porque esos mismos investigadores que yo te hablé al principio, también toman los argumentos de Jesús vivió y murió en Cachemira y te los destrozan, ¿eh? Y tienen sus argumentos, como en todo tema. Como en todo tema siempre vas a tener gente que le conviene tal cosa y va a tener argumentos en contra. Lo que yo saco de este encuentro que tuvimos, el cual me alegra mucho, es que estamos muy de acuerdo en que el mensaje central acá es la experiencia personal, la experiencia interior. Eso de ungirse a sí mismo para mí significa despertar de conciencia, no significa otra cosa. Es a donde apuntamos todos, tal vez por medios diferentes. Algunos usarán la meditación, otros usarán otra cosa, pero por medios diferentes, más o menos no, es a lo que apuntamos justamente. Y estamos de acuerdo que ahí hubo una mezcla política religiosa, que es la que para mí dejó entrar una cantidad de elementos paganos que se pueden rastrear muy, muy lejos, milenios, y esos elementos paganos siempre apuntan a lo exterior. O sea, las cosas están allí afuera, creadas por un Dios que es externo a ti. O sea, un Dios, tú estás acá, Dios está allá. Y Dios crea las cosas que vos necesitas para vivir. Es decir, lo que vos necesitas para vivir, que es la comida, el vestido, la casa, te lo vas a tener que ganar con sufrimiento, con trabajo y con el sudor de tu frente. Muy distinto a lo que nosotros, a lo que decía Jesús, y ahí estoy hablando de los pasajes que son claros. Jesús decía, ¿ustedes por qué se preocupan de lo que van a comer? ¿No ven que los pajaritos no trabajan y Dios les da de comer? ¿Y no ven los lirios del campo que se visten mejor que Salomón? Y ellos no hilan ni trabajan. Y Dios los viste de esa manera. Entonces, ¿por qué están tan preocupados por lo que van a comer y con qué se van a vestir?
O sea, ¿dónde está la fe de ustedes en el verdadero sentido de la fe de ustedes? ¿Verdad? Ese creo que es lo central del mensaje. Un mensaje que prevaleció a pesar de, y que se puede extraer, se puede limpiar y se puede utilizar cada uno como lo entienda, y pienso que entre todos ese sentido de unidad, que también la habló Jesús, para poder llegar a, ahora que se está hablando tanto de la masa crítica, bueno, poder llegar a la masa crítica y manifestar, porque ese es el verdadero mecanismo. Somos conciencias que manifiestan. No somos trabajadores, esclavos que tienen que comprar, sino que somos conciencias que manifiestan. Eso es lo que quisieron esconder. Y eso lo quisieron esconder desde antes del diluvio. Pero después vinieron Sumeria, Acadia, Babilonia, Egipto, y es el mismo mensaje, son las mismas sociedades secretas que están hasta hoy, son los dueños del sistema que te quieren hacer creer que lo material está allá afuera y vos tenés que salir a comprarlo y vos tenés que matarte trabajando para conseguirlo, cuando es tu conciencia que por un asunto cuántico, mira lo que te digo, un asunto cuántico, manifiesta a partir de la energía eterna, o lo que yo le llamo la fuente o la conciencia absoluta, como le quiera llamar. Me encantó el encuentro contigo, Cristian. A mí también, y ya que está planteado entonces el encuentro y en tu canal, así como hoy hablamos del Cristo histórico, entonces en el próximo encuentro podemos hablar del mensaje de Cristo. Bueno. Nos va a llevar a abordar este terreno, y aparte de entender, por ejemplo, al Cristo esenio, al Maestro de Justicia, que es otro tema importante. No olvidemos que Cristo formaba parte de las 4 sectas que había en ese momento. Era esenio, era nazareno, era celote, y era, aunque muchos no lo crean, tenía cosas que ver ahí con los fariseos, de los cuales se cree una cosa totalmente distinta de la que es realmente hoy, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a hablar del mensaje entonces como en un próximo encuentro. Yo de mi parte, Carlos, darte las 1000 gracias, y como hablas de tu canal, que le cuentes rápidamente a la gente cuál es tu canal, y el que te quiera escribir o contactarte, pues cómo lo hace. Es muy fácil. Mi canal es Libre Conciencia. No creo que sea difícil de recordar. Es Libre Conciencia. Está en construcción la página web del canal, pero si van a YouTube, directamente Libre Conciencia, y a mí me contactan en Carlos Delfino, todo junto, 68 @gmail.com. Lamento no haber podido poner los subtítulos, pero hay un problema de actualización acá con el Hangout y no me permitió poner los subtítulos. Pero generalmente pongo mi nombre y pongo mi correo electrónico, que es mi nombre, Carlos Delfino, 68, Gmail. No te preocupes por eso, Carlos. Después, en todo caso, yo mismo acá en la descripción del video, después ya agrego los datos, así también lo tienen ahí. Y de nuestra parte, después, bueno, ya acordamos para hacer el encuentro en tu canal, para seguir con esta saga que tanto, a mí por lo menos es un tema que me interesa mucho, me apasiona mucho. A mí también. Porque digamos que la vía por la que yo entré al hermetismo es justamente Cristo, en el sentido de que era un tema que de niño me gustaba mucho, lo leía mucho, inclusive hasta llegué a ser monaguillo en mi niñez, pero gracias a todo eso es que me di cuenta que el mensaje como tal del cristianismo no es el de Cristo. O sea, fue la vacuna que tuve en su momento para trascender el mensaje cristiano y contactarme con el mensaje de Cristo, que es el mensaje hermético, que es muy diferente. Gracias, Carlos, entonces. Gracias por la compañía. Un abrazo. Me doy cuenta que la gente, mil gracias a vos, que la gente lo ha disfrutado, aparte ha estado participando a través del chat un montón. Te sugiero que le des un like al video, que lo compartas, que te suscribas al canal de Carlos si aún no lo has hecho, que te suscribas a mi canal si no lo has hecho aún, y
Nos encontramos en el próximo tramo del camino. Gracias, Carlos, hasta luego. Saludos, un abrazo desde Veracruz. Y un saludo para todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos. Será entonces hasta el próximo encuentro aquí, en Tu Propio Camino. Pido por ese mismo poder. El ser humano cree que por el hecho de tener una posición social, una raza, un color de piel o una creencia, cree que puede destruir a los que están más abajo o son diferentes, sin aparente argumento ni uso de razón. Un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración. Nos han condenado a vivir en la opresión, malviviendo sin aparente dirección hacia dónde caminar. Ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos a analizar. Pequeños, y más que nada, estando inmersos en una cultura occidental, no es el Cristo histórico, sino un Cristo totalmente embestido de religión, digamos, ¿no? Así que si nos vemos en la necesidad de hablar de un Cristo histórico, la primera pregunta es ¿por qué? Justamente los que abordan este tema hacen eso para separar las creencias, la fe de las personas, que cada uno tiene la suya, y eso se respeta por sobre todo, de la persona de Jesucristo como hombre que caminó en esta tierra, ¿verdad? Entonces cuando uno se pone a estudiar y se pone a leer a esos autores, a esos investigadores, que no, vuelvo a repetir, no son ningunos improvisados, sino que gente con mucha experiencia en investigación, ellos hablan de la historicidad de Jesucristo, y la pregunta es, ¿existió como hombre o fue un invento del Imperio Romano porque le convenía a Constantino, porque le convenía a tal o cual emperador? Yo elegí dos temas, así, los voy a dar bien rapidito. Uno es el sincretismo que hay entre la figura de Jesús, de Jesucristo, y otros profetas u otros personajes históricos, que es muy definida. Ese sincretismo yo lo sabía y lo veía viendo desde hace más de 20 años cuando estudió teología. Yo, además de filosofía, estudié teología. Y yo ya lo venía viendo. Por ejemplo, recuerdo que en el seminario todos sabíamos que Jesús no nació un 25 de diciembre, ¿no? Año, así que bueno, para que vayas teniendo información, si te interesa que nos encontremos personalmente, también lo vas a poder hacer por esa vía. Aprovecho para enviarle un gran saludo a las personas que ya nos están acompañando, a María Yolanda, que ya viene siguiendo la pista el rastro de los videos en directo, estuvo hace un ratito conmigo y junto a José Luis Palacios en el directo que hicimos en el canal de la Caja de Pandora. Enviarle un gran saludo a mi esposa que está por aquí, la estoy viendo, a Claudia, que me está acompañando desde su oficina, un gran saludo. También un gran abrazo para Sogro, para Matilde, que ella también nos acompaña siempre, además participa en las actividades que realizamos en Escuela Ética, para Pedro Sánchez, para John Borgo, Lola López, Jennifer Mejía, Beni Esquinas, etcétera, 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 y todas las personas que tienen la amabilidad de estar acompañándonos. Pero bueno, todo eso era para contarte un poquito entonces el panorama general de las informaciones, las actividades que estamos realizando. Pero el tema que hoy nos atañe es el Cristo histórico. Y para eso tengo a alguien que me acompaña, tengo muy buena compañía, me refiero a Carlos Delfino, a quien ya voy a pasar a saludar, en donde vamos a estar recorriendo ese caminito para tratar de desvelar esa figura que nos llega tanto desde la mitología como desde la religión y desde la historia, que se llama Jesús, que se llama Cristo, y tratar de entender entonces qué sí te conviene tomar de todo eso y qué no, en pro de tu transformación personal y despertar de tu conciencia. Desde Veracruz, México, está Carlos, a quien le envío un gran saludo. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Argentina, Buenos Aires, y un honor, un placer estar en tu programa, estar en tu canal. Y bueno, me hiciste
Corrompido por ese mismo poder, el ser humano cree que por el hecho de tener una posición social, una raza, un color de piel o una creencia, cree que puede destruir a los que están más abajo o son diferentes, sin aparente argumento ni uso de razón. Un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración. Nos han condenado a vivir en la opresión, malviviendo sin aparente dirección hacia dónde caminar. Ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos a analizar. Muy buenas tardes, amigos. Nos encontramos otra vez más aquí en un programa en vivo y en directo a través del canal de YouTube de Cristian Ceballos, Tu Propio Camino, el canal de Escuela Ética, Escuela de Talentos Iniciáticos y Capacidades Aplicadas. En unos minutitos más estamos con nuestro invitado del día de hoy, Carlos Delfino, con quien me he puesto en contacto gracias a otro amigo que es Luis Palacios de la Caja de Pandora, y estaremos abordando el tema del Cristo histórico. En un minutito más él ya llega al directo y estaremos en contacto. Mientras tanto, quiero aprovechar para hacerles algunas invitaciones y comentarles alguna información respecto a las actividades que estamos realizando. A ver, primero, invitarte obviamente a que te suscribas a este canal, que compartas este video y todos los videos que encuentres en este canal, que son más de 350, que le des un me gusta. Estudiar un montón, hermano. Pero tenía varias dudas y me sirvió mucho para aclararlas. Esto de la historicidad de Jesús es un tema que está cada vez más en boga. Hay muchos investigadores, no improvisados, sino muy serios, que están negando la existencia de Jesús como personaje histórico, ¿no? Y bueno, aquí estoy a tus órdenes. Bueno, te agradezco que hayas tomado la invitación a encontrarnos. Siempre es bueno conocer buenos amigos y afianzar buenas amistades, buenas alianzas. Eso es al fin y al cabo lo que desde esta manera de relacionarnos, vincular desde un lugar distinto es lo más lindo. Porque al fin y al cabo, como digo siempre, quienes tomamos la decisión de, como en este caso, ponernos frente a una cámara y aprovechar las redes sociales para transmitir un mensaje, es una linda oportunidad para compartir lo que por nuestra propia experiencia pues vamos cosechando, digamos. Como también digo siempre, acá lo que se trata es de un mensaje y no del mensajero. Eso es importante, la información no tiene dueños, ni amos, ni esclavos, sino que simplemente es una información que si vibra con vos la tomás, si no vibra con vos no la tomás. No se trata ni de un dogma, ni de una cuestión científica, sino simplemente de tratar de compartir la experiencia personal de cada uno de nosotros. Y para entrar en tema entonces, Carlos, si te parece, hacemos un poquito justamente de empezar a plantear el tema de por qué hablamos de un Cristo histórico. Sería como quizás el punto para abordar el tema, ¿no? Porque en realidad lo que conocemos de Cristo, después invitarte a que visites la página de tupropiocamino.org, www.tupropiocamino.org, ya que está totalmente renovada, y vas a encontrar un diseño mucho más ameno, amigable, con más información. Así que bueno, invitarte a que te suscribas además al boletín de información semanal que enviamos, en donde vas a estar recibiendo todas las noticias que emitamos a través de ese medio. Otra invitación que quiero hacerte es para este próximo 13 de febrero, año 2016, en donde estaré realizando un taller, modalidad virtual, así que podés participar desde cualquier rincón de este planeta, respecto al tema de la pareja en la nueva era, la relación en los vínculos conscientes. Así que ahí tenés otra invitación. Para información de este taller, pues me escribís al mail que ves aquí abajo, contacto@escuelaetica.org, o a través de las redes sociales o de la página web, está el link para que puedas inscribirte al taller virtual. Otra información que quiero contarte, obviamente, es
del libro, más reciente que he editado, acá lo tengo por aquí, es El secreto de Prometeo, por si aún todavía no lo conocías, mostrártelo, está a tu disposición a través de la tienda de Amazon. Es un libro en donde está escrito desde la teoría, la filosofía y la práctica, todos los pasos a seguir que el hermetismo te brinda para tu transformación personal. Acá 222 páginas, en donde vas a encontrar bastante información con que entretenerte respecto al tema de la transformación personal y cómo generar en vos ese despertar de conciencia. También contarte respecto de los viajes que voy a estar realizando durante este año 2016. Voy a estar en Chile, voy a estar en México, en España, donde ya hay encuentros armados. Por lo general son 2 al